Muy buenos días, mis amados hermanos. Reciban ustedes un cordial saludo desde la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, la Iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Medellín. Un saludo muy cordial, muy fraternal en este tiempo de estar apartados, de estar en un tiempo de cuarentena. Entonces queremos que ustedes desde sus casas reciban la palabra de Dios con agradecimiento al Señor que nos permite tener estos tiempos de reflexión, estos tiempos de meditación en su palabra y de ser edificado. Debemos usar bien el tiempo. Bueno, de todas maneras, como este tiempo es el llamado tiempo de vacaciones de Semana Santa, vamos a tomarnos unos tiempos para tener una reflexión acerca de nuestro oficio paternal. Vamos a comenzar esta serie de estudios en oración. Vamos a agradecer al Señor que Él nos permite estar hoy en su presencia. Amado Padre, nuestro Señor y Dios, tú habitas en la majestad de tu gloria y has tenido gracia y misericordia con nosotros al darnos estos tiempos para reflexionar, para meditar en tu palabra. Son tiempos que tú nos has dado para estar en quietud, en reposo delante de ti y poder aprender de ti. Poder aprender de tu palabra, entrar en intimidad contigo y disfrutar de tu presencia, ser edificados en tu presencia y poder conocerte cada día más para estar más junto a ti. Agradecemos, Padre, lo que nos has dado para este tiempo de meditación en la palabra, la enseñanza sobre la paternidad. Nos disponemos en tus manos de amor y en el nombre de Cristo Jesús, sé tú muy exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, en ese tiempo y consultando con los hermanos acerca de qué tema sería importante para que nosotros meditemos, para que nosotros estudiemos, muchas personas, algunos hermanos manifestaron y dijeron, bueno, nos gustaría aprender acerca de la paternidad. Y efectivamente, debido a que en la iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua, hemos tenido una serie de sermones dominicales acerca de la familia, en este último tiempo, en esta última sección, estamos meditando en el aspecto de la paternidad. De tal manera que ayer domingo comenzamos un estudio bíblico y que va a durar esta semanita. Vamos a ver hasta cuándo nos concede el Señor meditar en estos aspectos. Por ahora vamos a ir de aquí al miércoles para meditar en estos aspectos de la paternidad. Entonces vamos a mirar, vamos a observar, vamos a recordar, a comenzar este tiempo de hoy observando, haciendo un pequeño repaso de la primera enseñanza. Un saludo a nuestra hermana Dilma, que nos está recibiendo en este momento por la señal. Entonces, un saludo, muchas gracias por estar atenta, el Señor te bendiga. Ayer comenzamos un estudio acerca de la paternidad y vimos cuatro elementos, estuvimos meditando en cuatro cosas. Lo primero que vimos fue que existe un conflicto en la relación entre padres e hijos. Y este conflicto surge debido al pecado, está causado por el pecado. Recordamos que fuimos a Génesis 3 y vimos que una de las consecuencias, Génesis capítulo 3, versículo 16, vimos que una de las consecuencias del pecado es que el Señor
dice a la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es la consecuencia de que nuestros padres Adán y Eva cayeron de pecado. Entonces el Señor dice que le dará dolores de parto. Y ayer meditamos en cuánto duran esos dolores de parto. Y vimos que esos dolores de parto duran toda la vida. Para los padres, no solamente para la madre, sino para los padres también, el hecho de ser padres nos conlleva un dolor, una obligación, un esfuerzo. El ser padres, sufrimos por causa de ser padres. Entonces vimos que se produce una fricción, se produce un conflicto entre padres e hijos causado precisamente por el pecado. En segundo lugar, vimos que no estamos preparados para ser padres. Llegamos a ser padres por situación, porque nos tocó, porque apareció, nos avisaron, vamos a ser padres. Para algunos fue una emoción muy grande, una bendición, era un anhelo. Para otros fue una sorpresa, una sorpresa, a veces no grata, pero fue una sorpresa. Para otros fue una mala noticia. Infortunadamente, la paternidad se recibe de esa forma. Llegó a ser una mala noticia. ¿Y por qué? ¿Por qué viene a ser una sorpresa? Hermanos, no estamos preparados para ser padres. Y en tercer lugar, vimos que únicamente por medio de la palabra de Dios, solamente el Evangelio de Dios nos puede preparar para ser padres. ¿Por qué solamente el Evangelio de Dios nos puede preparar para ser padres? Porque el problema de la paternidad, el conflicto paternal, está generado en el pecado. Y solamente mediante el Evangelio el pecado es gobernado, el pecado es puesto bajo los pies de nuestro Señor y sometido a la autoridad nuestra. En cuarto lugar, en la celebración de ayer, en la predicación del día de ayer, vimos la centralidad del oficio de ser padres. ¿En qué consiste ese oficio de ser padres? ¿Cuál es la centralidad? ¿Cuál es la base, el fundamento para ser padres? Y vimos que, en primer lugar, debemos ser imagen de Dios para nuestros hijos. Debemos ser imagen de Dios para nuestros hijos. La centralidad del hogar, la centralidad de la paternidad en el hogar, es que seamos imagen de Dios para nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros la imagen de Dios, para que ellos se sometan a la autoridad, para que ellos se sometan a la disciplina, a la enseñanza, y sean formados a la imagen de Dios. Entonces, dos elementos primordiales, dos elementos fundamentales para ser padres. En primer lugar, ser imagen de Dios para nuestros hijos, y en segundo lugar, forjar en nuestros hijos la imagen de Dios. Bueno, eso fue lo que vimos en el día de ayer, en la primera enseñanza acerca del oficio paternal. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza, y el tema de esta mañana que vamos a seguir a continuación, no solamente de esta mañana, va a ser seguido, es cómo ser padres conforme al modelo bíblico. Cómo ser padres conforme al modelo bíblico es lo que vamos a estar estudiando en esta semana. Cómo ser padres conforme al modelo bíblico. Vamos a comenzar, vamos a mirar, vamos a profundizar un poquito más, analizar el conflicto familiar en estas relaciones entre padres e hijos en nuestra sociedad moderna. Y peor, en el seno familiar de los hermanos cristianos. Nosotros podríamos decir, como padres cristianos, podemos tener unos hogares bien lindos. Se espera que nosotros tengamos hogares muy bien organizados,
que los hijos sean una lumbrera, más si por ejemplo se es un líder, un diácono, un pastor. La gente espera que sus hogares sean unos hogares hermosos, unos hogares sin problemas, unos hogares amorosos. Pero la verdad es que esto no es lo que sucede. Nosotros tenemos problemáticas en el seno familiar cristiano. Entonces vamos a mirar un poquito en qué está esa problemática, ese conflicto entre padres e hijos. En primer lugar debemos observar, debemos meditar la rebelión de los hijos. Estamos viviendo una sociedad moderna en que los hijos realmente están en una rebelión, digamos, en el pináculo hasta ahora. Creo que si el mundo sigue, va a continuar cada vez peor. Pero en este momento, una característica de los hijos en los hogares, y no solamente en los hogares normales de las familias corrientes, sino en las familias cristianas, es la rebelión de los hijos. Y la rebelión de los hijos es pecado. La palabra pecado significa precisamente eso, rebelión. Rebelión. El problema de las familias, del conflicto entre padres e hijos es la rebelión, es el pecado. Hermanos, estamos en un tiempo devocional. Tú puedes estar allí sentadito en tu mesa, quizás haciendo anotaciones, y me permites, vamos a tomarnos un tintico. O salud en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de cuarentena, a la distancia. Charlemos sobre nuestros hijos, sobre el conflicto familiar. Tomémonos un tinto, seamos buenos hermanos. Salud, hermanos. Entonces, observemos en primer lugar cuáles son las características que tiene este conflicto entre padres e hijos. En primer lugar, vemos la desobediencia. Una característica muy singular de nuestros tiempos es que tenemos hijos desobedientes. Los hijos han perdido la obediencia a sus padres. Ahora, esa desobediencia produce altanería, produce choque, hay altanería y hay irrespeto a los padres. Es una característica generalizada y esta característica se da por dos vías. La desobediencia, primero porque los padres no han sido buenos padres, quizás no hemos sido los padres que debiéramos ser, entonces nuestros hijos nos desobedecen. Y como ayer hablábamos, una de las características de la paternidad de nuestros tiempos es que somos padres ausentes. Hemos abandonado a nuestros hijos. Los hemos dejado el cuidado de nuestros abuelos, de los abuelos de los niños, o sea, nuestros padres. Hemos descuidado a nuestros hijos y los hemos entregado a una institución como un jardín infantil, a una institución como un colegio. Hemos abandonado a nuestros hijos. No paternalizamos a nuestros hijos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que nuestros hijos no nos van a obedecer. Nuestros hijos van a ser rebeldes. Nuestros hijos, como no tienen padres presentes, pues el día que ven a un padre que viene a ejercer una autoridad, un gobierno, un dominio, pues ellos se rebelan, tienen altanería, son altaneros con sus padres porque no han visto en sus padres una figura de autoridad a quien obedecer. Y eso conduce al irrespeto. Los hijos de nuestros tiempos, como nunca antes, están irrespetando a los padres. Es triste ver cómo los hijos irrespetan a sus padres. En segundo lugar, y esto es algo bien importante, los hijos de nuestro tiempo, los muchachos de nuestro tiempo, tienen un terrible rechazo a la fe. Es muy lindo ver a los niños cuando van a la iglesia, se le dan las primeras leches de la palabra, se les enseña en la escuela
bíblica para niños. En algunas iglesias se tiene el privilegio de tener las vacaciones para las vacaciones cristianas para los niños. En fin, se han hecho muchas actividades para que nuestros hijos estén en la fe. Pero llegan a una edad en la que ellos ya se rebelan a la fe. Tienen una rebelión, un rechazo a la fe cristiana, a la fe bíblica. Y ese rechazo a la fe bíblica les conduce a un rechazo a la moral. Ahora, ¿cuáles son las causas de que se produzca este rechazo a la fe y ese rechazo a la moral? Bueno, las influencias que ellos están teniendo de una sociedad, de una cultura, de una televisión. Porque como padres les dejamos a nuestros hijos que vean la televisión que ellos quieren. Como padres les permitimos a nuestros hijos que jueguen los videojuegos que ellos quieran. Y nosotros propiciamos que ellos tengan su televisor privado en su habitación privada y vean sus videos privados. Que tengan sus medios electrónicos privados, el celular privado, el computador privado, la internet privada, las redes privadas. Y eso está produciendo que nuestros hijos sean influenciados por el mundo. Como lo comentaba en una predicación anterior, los muchachos de hoy en día tienen una terrible problemática, y es que son excesivamente individualistas. Estamos viviendo una generación individualista. Recuerdo que hace algunos años, no muchos, la familia vivía en una unidad tremenda. Las familias eran grandes. Entonces los padres tenían, cuando se podía, su habitación particular, y los hijos tenían una habitación para todos, o por lo menos había una habitación común para los varones y una habitación común para las muchachas aparte. Entonces estaba la habitación de los padres, la habitación de los muchachos y la habitación de las muchachas, y ellos vivían en comunidad. Y no tenían medios de diversión a su alcance. Los que escasamente tenían un televisor, se tenía en la sala de la casa para verlo en tiempos en que los padres permitieran verlo. Entonces fue una generación que se formó sin la influencia sin la influencia nociva de estos agentes externos. Pero resulta que ahora las familias se conforman de pocas personas. Son los padres y un hijo, a lo sumo 2 hijos. Entonces en los hogares, en las casas, en los apartamentos, está la habitación de los padres, está la habitación privada del hijo, y está la habitación, el estudio, ¿cierto? Pero el hijo tiene en su habitación su tele, su red de internet, su computador personal, su chat. Todo lo tiene a su alcance, y es una habitación privada. Y es curioso, ahora resulta que tienen derechos personales de su habitación, y nadie puede entrar allá porque es el principado, es el reinito de aquel hijo. Y hoy en día se ha calado entre las gentes, debido a las malas influencias, que los padres no pueden entrar a esos recintos porque están violando la intimidad del niño. Bueno, esa intimidad no existe según la Biblia. Los que deben tener intimidad son los padres, pero los hijos no pueden tener lugares vedados para los padres. Los padres podemos entrar a las habitaciones de nuestros hijos, podemos entrar a las redes de nuestros hijos, podemos supervisar qué es lo que nuestros hijos están viendo y están oyendo. Infortunadamente hoy en día vemos a la gente parece que hubiera nacido un miembro más de nuestro cuerpo, y yo las llamo las orejeras, los audífonos. Andamos con audífonos a toda hora porque estamos viviendo una sociedad individualista, y así son nuestros hijos.
Entonces, ¿qué reciben nuestros hijos en ese cercadito, en ese castillito que ellos tienen de su habitación con sus medios privados de comunicación? ¿Qué están recibiendo? Por la influencia de otros. Sus mismos amigos le dicen: usted no sea bobo, no le obedezca a sus padres. Usted no sea bobo, haga lo que quiera. Usted no sea bobo. Es lo que le dicen. Y los niños, los hijos, los niños, las niñas, están recibiendo eso. ¿Qué hacen ellos? Se desconectan del mundo, se ponen sus audífonos, se ponen frente a su aparato de juegos, a sus videojuegos, y empiezan a jugar y se desconectan totalmente del mundo, y no sabemos qué juegos están viendo los niños. Bueno, yo hace tiempos pasé por ese proceso y yo no he visto los videos, pero por ejemplo me han dicho los padres que hay cosas como Peppa Pig, que son absolutamente absurdos, que son de lo peor, de la peor influencia que puede tener un niño. Entonces, hermanos, ¿qué influencia están recibiendo nuestros hijos? Por eso ellos tienen un rechazo a la fe. Ellos llegan a un momento dado que dicen: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero hacer devocional, déjeme que yo estoy aquí. Usted no puede violar mi privacidad, le dicen los hijos a los padres. Entonces, no, yo no quiero hacer devocional, yo no quiero ir a la iglesia. Yo tengo derecho a no ir a la iglesia. Y esto es terrible. Esto es una influencia terrible para los hijos. Quiero dar un saludo a mi amado pastorazo Alonso Valencia. Tomémonos un tintico, pastorazo. Y a doña Ruby de Hoyos. Mucho gusto, doña Ruby. Dios la bendiga. Que esté muy bien escuchando esta enseñanza. Y bueno, lo pueden compartir a otros para que la puedan ver. Entonces hemos visto que la rebelión de los hijos, el pecado está manifestando algunas cosas como la desobediencia, la altanería, el irrespeto, el rechazo a la fe y el rechazo a la moral. Y como lo acabamos de ver también, esa independencia nociva. Los hijos son independientes y esa independencia es nociva. Eso genera una agresividad. Eso produce que nuestros hijos sean agresivos. Los hijos de nuestros tiempos son agresivos. Un saludo a Marcos Ruiz, que acaba de entrar. Dios te bendiga, hermano. Los hijos de nuestros tiempos tienen una agresividad. Es una agresividad verbal, es una agresividad física, que comienza con su familia, con sus hermanitos en algunas ocasiones, pero luego se vuelve hacia los padres, comienza en un grado pequeño, pero finalmente se vuelve algo terrible. Y hemos visto los casos de agresividad excesiva al punto que matan a los padres, se convierten en parricidas. Un saludo a María T. Villanueva también. Muchas gracias por estar en la red. Dios le bendiga y espero que este tema acerca de la crianza de los hijos sea de edificación para todos ustedes. Entonces vemos la agresividad verbal al comienzo, luego física, y es terrible para con los padres. También vemos en los hijos las malas compañías. Este individualismo de los hijos, ese estar ellos separados de ese núcleo familiar, produce en nuestros hijos malas compañías. Ellos se buscan malas compañías, generalmente se las consiguen por internet, generalmente en el colegio se hacen amiguitos, malas compañías que ejercen una mala influencia. Los influencers de hoy en día, las influencias que ellos reciben en los colegios, en los jardines infantiles. Y esas malas compañías que les producen malas influencias les va a conducir a malas costumbres. Las malas compañías que ejercen una mala influencia les conducen a malas costumbres. Y es cuando vemos que nuestros hijos caen en vicios, caen en delincuencia. Entonces estas son unas partes, son unos elementos del conflicto entre padres e hijos, lo que corresponde a los hijos. Un saludo a mi hermano Pedro Beltrán allá en Barranquilla, un saludo muy especial. Gracias, mi hermano, el Señor te bendiga. Si no estoy equivocado, Pedro Beltrán, me lo afirmas,
Bueno, también vemos el conflicto, ya vimos las causas del conflicto de parte de los hijos. Ahora vamos a ver el conflicto por parte de los padres. Y es la deficiencia paternal, el error paternal, que por supuesto también es pecado. Si hay faltantes, si hay deficiencia, es pecado. Y también es rebelión contra Dios. Es en cierta forma la rebelión de los padres a nuestro Padre Celestial. Porque si nosotros no tenemos el modelo bíblico de padres, si nosotros no obedecemos a Dios como nuestro Padre, pues definitivamente estamos pecando. Y ayer mismo veíamos que esa deficiencia paternal, que es pecado, se produce por dos vías. La una por defecto y la otra por exceso. Miremos primero cuál es la vía del defecto. Por defecto vemos que hay falta de autoridad paternal, bien sea de uno o de los dos padres. Porque los dos... Ofrezco mis disculpas a mis hermanos. Ustedes saben que están congestionadas las redes y fácilmente se va la señal. Pero ya estamos de nuevo aquí, por favor. Vamos a estar, creo que unos 15 minuticos más. Entonces les ruego el favor de que no se desconecten. Vamos a seguir, simplemente que se cae la red y se nos va la señal. Entonces les decía, hermanos, que hay deficiencia paternal y que esto es pecado y que es deficiencia por defecto. Y lo primero que vemos es una falta de autoridad paternal, bien sea del padre, de la madre o de los dos. Entonces, esta falta de autoridad es producto del descuido que hemos tenido en nuestros hijos. Se pierde la autoridad cuando se abandona a los hijos. Cuando los padres abandonan a sus hijos, los dejan al cuidado de los abuelos de los niños, al cuidado de los tíos de los niños, al cuidado de la muchacha del servicio, al cuidado de un jardín infantil. Cuando esto sucede, resulta que los padres pierden la autoridad. Ya no tienen autoridad moral, ya no tienen cómo llegar a sus hijos a decirles: yo soy la autoridad en el hogar. Entonces, también surge la ambigüedad de la autoridad. Una autoridad muy ambigua, una autoridad muy débil. Los padres no ejercen una autoridad correcta sobre los hijos. Y también existe esa lucha de poderes. Ayer mismo hablaba con una persona que me consideraba, me pedía un consejo, porque existe una lucha de poder entre el padre y la madre, especialmente cuando uno de los dos es incrédulo o cuando hay divorcio, ¿no? Entonces resulta que uno de los dos quiere tener el control del hijo y lo manipula. Entonces desautoriza al otro padre. Y esto es terrible porque no solamente está desautorizando al otro padre, sino también está perdiendo su propia autoridad. Entonces los hijos no tienen un modelo correcto de autoridad y no se van a someter a la autoridad de ninguno de los dos. Otro defecto, y es lo que ya he hablado mucho, es el descuido paternal, la indiferencia. El padre puede estar presente, pero descuida a sus hijos. No le interesan sus hijos, no toma tiempo con sus hijos, no discipula a sus hijos, no toma tiempo de devoción. Está ahí, quizás va a la casa, está bien con su mamá, los saluda, les da un cariñito, pero es ausente, descuida ese oficio paternal. Se limita a que su oficio paternal es trabajar y traer el sustento del hogar, y llega cansado a la casa, a que lo atiendan, se acuesta a ver televisión y no asume su deber paternal de discipular, de crear en sus hijos discípulos.
También tenemos como defecto de la deficiencia, en la deficiencia paternal, la permisividad, la falta de formación de los hijos. Padres que le permiten todo a sus hijos. Como son padres ausentes, como son padres descuidados, entonces la forma de equilibrar el asunto, de premiar al hijito por la ausencia paternal, es permitirle que haga lo que quiere. Y lo peor que permitirle es que le alaban todo lo que hace. ¡Ay, mire el niño tan lindo! ¿Cómo está quemando esos libros? ¿Cómo está quemando la Biblia? ¡Ay, el niño tan lindo! ¿Cómo le pegó a la primita? ¿No? Entonces, nosotros tenemos permisividad y falta de formación con los hijos. Algo bien tremendo en esa ausencia, en ese defecto paternal, es la ausencia de principios. Y es que socialmente se habla hoy en día no se habla hoy en día de principios. No se habla de principios, no se tienen principios en la familia, no se tienen principios laborales, no se tienen principios de gobierno. No, los principios se han echado hoy a la basura. Hoy los principios no son importantes. Entonces los padres tienen ausencia, faltante de principios, no les dan a sus hijos principios de vida. Como no hay principios, no hay disciplinas. Y como no hay disciplina, tampoco hay castigo para los hijos. Y esto lo comprende la Biblia. La Biblia nos habla de principios, disciplina y castigo. Otro aspecto en la deficiencia de los padres es el mal ejemplo paternal. Como padres damos mal ejemplo. Infortunadamente, en nuestra pecaminosidad remanente, damos una mala imagen a nuestros hijos de quién es Dios. Y caemos en pecados, de cualquier tipo de pecados, y le damos mal ejemplo a nuestros hijos. Les enseñamos a no obedecer, les enseñamos a no someterse a Dios, les enseñamos a hacerse ídolos en su corazón, les enseñamos a no honrar el nombre del Señor, les enseñamos a no guardar santo el día del Señor. Les enseñamos a no honrar a sus padres. Aún les enseñamos a robar, les enseñamos a discutir, a pelear con sus hermanos, con sus amigos. Les enseñamos a ser codiciosos. Estamos dando mal ejemplo. Hoy en día, para los padres es más importante comprar un televisor de muchas pulgadas que tener una buena biblioteca para los niños, o comprar una enciclopedia para los niños, o tener alguna forma de educar a nuestros hijos bíblicamente. Por ejemplo, ¿cuántos hogares tienen enciclopedias bíblicas para niños? Y las hay. Y hay recursos bíblicos para los niños, videos para los niños, videos cristianos. ¿Cuánto se invierte? No, pero hay que tener el televisor planchito, el de moda. Hay que tener el carro de moda, los zapatos de moda, el celular de moda. Hay que comprarle al niño un celular de moda para que pueda jugar sus videos. ¿Por qué? Porque como el padre no puede estar, o los padres no pueden estar pendientes de sus hijos, les dan caramelitos para que ellos puedan tener tranquilidad. Entonces hay un mal ejemplo paternal, y esto hace que los hijos no tengan un modelo de vida. Por eso nosotros, el resultado es que vemos hijos que no saben para dónde van, no saben por qué viven ni para qué viven. Y un defecto, finalmente quiero tratar un defecto en cuanto al faltante, y es la compinchería. Se ha calado en medio de la formación paternal que los padres debemos ser amigos de nuestros hijos. Eso en los colegios han dicho mucho. Recuerdo, no sé, ahora sí ha cambiado, pero sí se nos decía así. Es que los padres tienen que ser amigos de sus hijos, deben cultivar la amistad con sus hijos. Esto es falso. La Biblia no lleva a que nosotros
seamos amiguitos de nuestros hijos. La Biblia no nos lleva a que seamos compinches de nuestros hijos. La Biblia nos conduce a que seamos padres de nuestros hijos. Entonces, el hecho de que nuestros hijos, que nosotros seamos compinches de nuestros hijos, nos conduce a que haya ausencia de corrección, que haya ausencia de corrección, que haya una aceptación abierta al pecado. Pero bueno, a veces algunos padres dirán, no, yo no me identifico con eso, yo he sido un buen padre, yo sí he sido exigente con nuestros hijos. Pues qué bendición, gloria a Dios por eso. Qué bueno que usted haya sido un buen padre, pero quizás también ha sido un padre que ha sido mal padre por exceso. Y también nos vemos y tenemos que tratar a padres, a hijos que han sufrido el exceso paternal, lo excesivo. Es lo contrario al defecto, ahora es el exceso. En cuanto a lo excesivo, es un excesivo uso de autoridad. Los padres ejercen presión y como lo veíamos en el texto de Efesios, en el capítulo 6, versículo 4, que es nuestro texto que estamos, es nuestro texto lema para esta serie de estudios, 6:4 de Efesios, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Precisamente no provoquéis a ira a nuestros hijos, a vuestros hijos, no solamente es, no los hagan enojar, no les saquen la piedra a los muchachos, no. No provoquéis a ira a vuestros hijos, está más enfocado en no exasperar a nuestros hijos, en no presionarlos, en no sacarlos de casillas. Y eso es un defecto que tenemos también como padres, un excesivo uso de autoridad. Ejercemos presión sobre nuestros hijos. Hay manipulación para que ellos hagan lo que yo, como padre o como madre, digo. Hay un abuso de autoridad. Y el ejercicio paternal, el oficio paternal, se convierte en una tiranía. Los padres se convierten en tiranos de los hijos. Por eso a veces los hijos sufren mucho. Y también son mal criados por esto. Y lo peor del caso es que ya yéndonos a un extremo, hay padres que maldicen a sus hijos. Viene la maldición para con sus hijos. Muchos padres que maldicen a sus hijos les dicen, usted no sirve para nada, usted es un inútil, ¿cuándo va a aprender? Bruto y cosas así por el estilo. Un saludo a nuestro hermano Walter González y a nuestro hermano José Perales. Muchos saludos a nuestro hermano venezolano. Entonces tenemos por exceso también tenemos la excesiva protección y cuidado. A veces somos tan paternalistas que no dejamos que nuestros hijos se nos salgan de las manos. Y tenemos una equivocada imposición del ejercicio espiritual. También en esto fallamos. Sí es cierto, a nuestros hijos hay que conducirles por el camino del Señor, pero nosotros no podemos exasperar a nuestros hijos en el aspecto espiritual. Y conocemos casos de padres que son tan exagerados que se convierten en legalistas. Pretenden imponer la fe con inyección. No, la fe no viene por la inyección. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a oír la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Pero no podemos ejercer un control y una violencia o una imposición respecto de la fe. Y más aún si la combinamos con violencia. Es que usted se tiene que sentar aquí y escuchar lo que yo le voy a decir y aprender, y tiene que ir al culto y se sienta y oye al pastor y obedece. No, hermanos, es una forma equivocada. Debemos dar la vía que nos da el Señor. Él nos conduce, nos lleva por el camino, no nos da patadas. Claro, a veces ejerce una autoridad mayor, ejerce una presión mayor, pero no al punto de exasperarnos. Cuando el Señor dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, es porque Él como Padre así lo ha hecho. Entonces nosotros como padres así debemos hacerlo.
También tenemos en exceso la violencia verbal, que conduce a la violencia física y a un maltrato permanente de nuestros hijos. Y tenemos en esa superprotección de nuestros hijos un rechazo excesivo a la interrelación con otras personas. Estos son las causas o los elementos que contiene esa fricción, ese conflicto entre padres e hijos, y a lo que le debemos poner atención. Y con esto vamos a comenzar esta serie de estudios acerca del modelo bíblico de padres. Cómo ser padres, cómo podemos ser buenos padres. Hoy hemos visto la introducción en cuanto a las causas de la aflicción. Y como padres debemos guardar un equilibrio en la educación de nuestros hijos. Ayer hablaba de que nuestros hijos son como una barra de jabón mojado en nuestras manos, que si los apretamos mucho sale disparada, pero que si no los sostenemos, no tenemos la medida para sostenerlos y guardarlos, se nos van a resbalar. Entonces debemos tener mucho tino, mucho tacto en el manejo y cuidado de nuestros hijos. ¿Cómo ejercer una paternidad correcta en medio de una sociedad que ha establecido un modelo de paternidad contrario al modelo que nos da Dios? ¿Cómo, siendo cristianos, vamos a ejercer una paternidad correcta? Una paternidad como Dios dice que debemos ser padre. Bueno, pues hermanos, debemos retornar al modelo bíblico de paternidad para poder ser enseñados como padres, porque esa es una queja. Decimos, no, pero es que no hay una escuela para padres, no nos enseñaron a ser padres. Es cierto, no nos enseñaron a ser padres, pero ¿por qué no nos enseñaron a ser padres? Porque no hemos venido a la Santa Escritura. Es la Santa Escritura la que nos da el modelo de ser padres, nos enseña a ser padres. Entonces debemos retornar al modelo bíblico de paternidad. ¿Y cuál es el modelo bíblico de paternidad? Vamos a empezar el modelo bíblico de paternidad con el Padre Mayor, con el ejemplo de Padre, nuestro Padre Celestial, el ejemplo perfecto de Padre, el modelo paternal de Dios. Pero ese es el tema que vamos a tratar mañana. A partir de mañana veremos el modelo paternal de Dios. Mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado atentos a este tiempo, a este diálogo. Usted puede por este medio hacer sus preguntas. Yo seguiré atento, cierro el video, pero seguiré atento a sus preguntas y al promediar del día, Dios mediante, estaré dándole respuesta. Entonces vamos a continuar mañana, muy a las 9 de la mañana, vamos a seguir en este diálogo. Prepárate tu tinto. Conversemos acerca de la paternidad, porque es algo que está sufriendo el pueblo de Dios. Y como pastor me duele mucho tener que tratar familias que están con terribles problemas con sus hijos. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios y despedimos este tiempo en oración. Amado Rey y Padre nuestro, cuán bueno eres al darnos la sabiduría para el manejo de nuestros hijos. La palabra de Dios es clara respecto de nuestro pecado. Y hoy hemos visto cómo con este remanente de pecado que nosotros cargamos todavía, pecamos en nuestro oficio paternal, pero nuestros hijos también pecan en su condición de hijos. Padre, te suplicamos que todo esto que hemos visto hoy sea reevaluado en nuestros hogares, que podamos ver que estos pecados están haciendo un terrible daño a nuestras familias y a la sociedad, y está dañando el seno del hogar, y que debemos darle pronta solución, y que a los padres que ya tienen hijos grandes que se le han salido de sus manos, Señor, oramos para que en tu gracia les concedas volver al redil. Pero los que todavía pueden hacer algo, Señor, que vengan a la Escritura, que retornemos al modelo bíblico de paternidad, que retornemos a las Escrituras para desprender de allí, para arrancar de allí los principios bíblicos para ser padres.
Te doy gracias, Señor, porque tú has usado este siervo inútil para poder bendecir a nuestros hermanos. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos que nos permitas continuar con este estudio, con los hermanos, que se añadan otros hermanos, y te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Jesucristo, nuestro Rey y Redentor. Amén y amén. Un saludo a Marco Ruiz, el Señor les bendiga. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, esperamos que haya sido de edificación, y me despido. Esta noche a las 8 de la noche, si el Señor lo permite, porque hay mucha ocupación en las redes, vamos a estar meditando también por este canal acerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito 8 de la noche. Hasta pronto, hermanos, el Señor les bendiga, los amo en el amor del Señor, que Dios les guarde y les dé la paternidad conforme al modelo de Dios. Hasta pronto.